En el sermón, de esta mañana vamos a dar inicio a la sexta iglesia que se escribió estos mensajes allí en el libro de Apocalipsis, y se trata de la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia está descrita como la iglesia que hacía lo que podía. La iglesia que hacía lo que podía. Jesús dejó de último a dos iglesias, de las cuales una es la mejor y la otra la peor. En esta presentación vamos a estudiar acerca de la mejor de ellas, o sea, a la que me he referido, la iglesia de Filadelfia. Como siempre, hablo de las generalidades que corresponden a cada uno de estos lugares en cuanto a la geografía. Filadelfia estaba al sudoeste de Sardis. No era tan grande, no era tan próspera, ni también conocida como las ciudades de la costa. Sin embargo, se distinguía por varias cualidades extraordinarias. Su nombre honraba a su fundador, y su fundador era Átalo II Filadelfo, rey de Pérgamo. Filadelfo, o sea, el nombre Filadelfo, hermanos, combina una palabra griega que se traduce por amor y que en el idioma griego es filia, amor, filia, con la palabra que se traduce por hermano, o sea, adelfos, con lo cual da a entender amor de hermanos o amor fraternal. Por cierto, hay una ciudad que se llama Filadelfia en los Estados Unidos y que su significado es la ciudad del amor fraternal. Ese es el significado, la ciudad del amor fraternal. Este título le fue puesto por Átalo como señal de su lealtad por su hermano mayor Eumenes, o sea, dando honor a ese amor de hermanos, a ese amor filial. Entonces, hermanos, estamos hablando pues de estos aspectos que son verdaderamente muy importantes, y como siempre que al final los tomamos en cuenta precisamente para hacer las aplicaciones que corresponden. El hecho de estar situada sobre las principales rutas comerciales que llevaban a Misia, Lidia y Frigia hizo que se le conociera como la Puerta de Oriente. Así se conoció, la Puerta de Oriente. Átalo la fundó con el propósito de que sirviera como ciudad misionera, es decir, como puente de propagación de la lengua y de las culturas griegas a Lidia y a Frigia, ¿verdad? Entonces, no era una ciudad grande, pero se situaba en una fértil región y se le conocía por su producción vinícola. O sea, la producción vinícola es la producción de los vinos. La producción vinícola en nuestro país no existe porque no tenemos la producción de la uva. Nuestro clima no permite, pero en estas regiones la producción vinícola es muy fuerte y para ellos no es común el ingerir el vino. Entonces, debido a la gran cantidad y magnificencia de sus templos y de edificios públicos, se le refería a veces como la pequeña Atenas. Así se conocía
como la pequeña Atenas. Y es importante, hermanos, hacer notar un rasgo geológico de la ciudad. ¿Cuál es este rasgo geológico de la ciudad? Bueno, Filadelfia fue construida sobre una falla y ha sufrido más terremotos de los que debiera. Se habla de que la región entera es propensa a los terremotos, y aún hoy en día, cuando se hacen excursiones o viajes turísticos a este lugar, los guías turísticos previenen a las personas diciéndoles que es una región dada a esta ciudad de terremotos, y se hace mención pues que un terremoto destruyó a esta ciudad. Al igual que otras ciudades del área incluida Sardis, de la cual ya hemos hablado, Filadelfia, repito, fue destruida por un terrible terremoto en el año 17 después de Cristo. Por muchos años los pueblos fueron presa del terror por causa de estos continuos temblores que plagaron la región, y por miedo gran parte de la gente se dice que vivía en cabañas que eran construidas sobre el campo adyacente en las afueras de la ciudad. Bueno, nosotros que pertenecemos a una región geográfica de gran incidencia en los terremotos, entendemos bien esta situación de lo que es vivir donde se dan estas fallas geológicas. Para el Señor, la más importante de todas las características de esta ciudad era el hecho de que una congregación de su pueblo se reunía ahí. ¿Ve? Aunque se hable geográficamente y no haya mucha influencia en el aspecto de lo geográfico y de otras cosas externas, pero para el Señor sí era importante, porque una de sus congregaciones se reunía allí. Una iglesia que en el pasado había sido probada varias veces y que en el futuro iba a encarar lo más difícil. Entonces, no sabemos cuándo fue establecida esta congregación. Es posible que esto ocurriera durante el ministerio que llevó a cabo el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, y que ya en ocasiones he hecho referencia a esta situación del capítulo 19, verso 1, donde dice, del libro de los Hechos, donde dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Y luego en los versos 8 al 10, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La carta de Jesús, la cual no contiene reprimendas, fue escrita para consolar a este pequeño grupo que era muy querido para él. Ese fue el propósito, consolar a este pequeño grupo que era muy querido para él. Entonces, vamos a leer, hermanos, la porción que corresponde a la iglesia en Filadelfia. Vamos a leer este mensaje. Dice:
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como ustedes pueden notar, hablando de este consuelo debido a su persona, Jesús primero consoló a los miembros por medio de recordarles quién era Él. Él les dijo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra abre y cierra, hermanos, están en un tiempo presente, lo cual nos indica una acción continua. El Señor continúa ocupado en la vida de su iglesia. Esta aplicación, hermanos, concierne también a nosotros. El Señor continúa ocupado en la vida de nosotros como iglesia que somos. Por eso dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se habla pues de la llave de David. Los perseguidos iban a ser juzgados. Jesús se da a conocer como el santo. La frase griega que se traduce por el santo significa el único santo. Eso es lo que significa, hermanos, el único santo. Dios era el único a quien se le podía dar este título, y vamos a leer una serie de versos desde el Antiguo Testamento para reforzar este concepto. En Isaías, en el capítulo 40, el verso 25, miren lo que dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Ven? En Habacuc, también en el capítulo 3 y el verso 13, también habla de esta misma relación. Habacuc 3, verso 3, dice: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Y luego, pasando a Apocalipsis, nuestro libro de estudio, en el capítulo 6, verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, hermanos, así de esta manera, Jesús estaba de este modo afirmando su deidad. Sin embargo, hizo más que esto.
como Dios de santidad que Él es, no puede tolerar, y óigase bien, no puede tolerar y jamás tolerará el pecado. Esta descripción era una garantía de que los hacedores de maldad iban a ser castigados, especialmente los que perseguían a los cristianos. Usted téngalo por seguro. Cualquier gente perversa, cualquier persona perversa que le quiera hacer maldad a los cristianos o a su iglesia, no digamos, van a ser castigados de parte de nuestro Dios. Que usted no lo verá, ese no es el punto, pero que Dios sí se encargará de ese castigo, sí es una realidad. Entonces, después se refiere literalmente, se refiere como el verdadero, o sea, literalmente, Él es el único verdadero. Filadelfia, hermanos, estaba llena de dioses falsos y también de judíos falsos. Miren lo que dice aquí en el capítulo 3 y el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces es una realidad, pues estaba llena de dioses falsos y también de judíos falsos. Entonces, por el contrario, Jesús les está diciendo que en cambio Él era auténtico y confiable. Entonces nos hacemos la interrogante: ¿consolaban estas cualidades a los cristianos perseguidos? Veremos en el capítulo 6, cuando los mártires se dirigen al Señor, se refiere a Él como el único santo y verdadero. Ahí lo tenemos en el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces el hecho de ser Él santo les daba la seguridad de que juzgaría el pecado. El hecho de ser Él verdadero les daba la seguridad de que justificaría a su pueblo. Aquí podemos encerrar que los perseguidores iban a ser juzgados, que para Dios, hermanos, es una realidad esta situación. Luego podemos ver que Él está diciendo que el poder iba a ejercerse. El poder de Él iba a ejecutarse, en otras palabras. Jesús afirma que Él tiene la llave de David. En el libro de Isaías, en el capítulo 22, miren lo que dice en Isaías capítulo 22. Vamos a leer desde los versos 15 en adelante para entender este concepto que aquí se nos está presentando. Miren lo que dice: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Cenna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte,
y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. Será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Entonces, hermanos, se describe esta situación de que Jesús afirma que Él tiene la llave de David. La llave de David nos refiere a Isaías, que hemos leído aquí en el verso 22. Allí se representa a Eliaquim, el fiel administrador del buen rey Ezequías, como el que tiene la llave de la casa de David y como el único que tenía la autoridad de permitir a los que suplicaran estar en presencia del rey. Era necesario acercarse e ir por medio de él para llegar al rey, porque solo él tenía la autoridad de abrir o de cerrar la puerta de acceso a su presencia. Por eso es que se ve esta comparación que hemos leído de Isaías. El hecho de poseer una llave, hermanos, era en aquellos tiempos señal de que se tenía autoridad. Y esto así es siempre. Usted la llave de su casa no se la confía a cualquiera. Usted le confía la llave de su casa a sus parientes cercanos, a personas responsables, a personas que van a respetar sus pertenencias. Usted no le da la llave de su casa a una persona que va pasando. Usted no le da las llaves de sus cosas donde guarda sus pertenencias a ninguna persona que no sea de su confianza. Pues hermanos, este concepto se está usando acá. Jesús ejerce gobierno absoluto en todas las esferas, en el cielo y en la tierra. Miren lo que dice en Mateo capítulo 28 y el versículo 18, hablando precisamente de esta autoridad de nuestro Señor. Dice de la manera siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces nosotros podemos ver que Jesús tiene toda autoridad sobre ángeles, sobre potestades, sobre cualquier tipo de autoridad. Dice en 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 22 también, hablando de esta forma, de esta autoridad que Él tiene, nos presenta esta declaración. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y si retrocedemos en Efesios capítulo 1, en los versos 20 hasta el 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ver que Él tiene
toda autoridad. Y es más, en el libro de Apocalipsis se agrega que Él tiene toda la autoridad sobre los reyes de la tierra. Es algo que lo deja bien claro. Dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Ven? El soberano de los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que tiene la autoridad sobre todo ángel, sobre toda potestad, sobre todo rey aquí en la tierra, o sea, sobre todo gobernante. Pero miren, Él tiene la autoridad también sobre la muerte y el Hades. En el verso 18 del capítulo 1 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, hermanos, el hecho de poseer una llave era en aquellos tiempos señal de que se tenía autoridad, especialmente la autoridad para dejar entrar o impedir la entrada. A veces pueden darse estas preguntas: si uno cree tal o cual persona va a ser salva o no. Bueno, la respuesta que se da es que solo Jesús tiene la autoridad de dejar entrar o impedir esta entrada. Esta decisión es de nuestro Señor. Por supuesto que Él nos ha dado los parámetros para que las personas entiendan cómo es que se puede entrar a su reino, a su iglesia, y cómo es que se sigue labrando, y mientras estemos en esta tierra se sigue labrando esa entrada al cielo. Entonces, el hecho de que Jesús, hermanos, tenga la llave de David demuestra que Él es el Mesías que vino precisamente del linaje de David. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 y el versículo 16 nos dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y hermanos, ahora mismo reina en el trono de David. Cuando el apóstol Pedro predicó su sermón ese glorioso día de Pentecostés, él hizo esta declaración bien tajantemente, hablando sobre lo que es nuestro Señor en cuanto a autoridad. Noten lo que dice en el capítulo 2, en los versos 30 en adelante. Dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en esta primera parte, hermanos, termino diciéndoles lo siguiente:
que Jesús tiene posesión única de la llave. Él es el único que tiene esa posesión única de la llave, que por lo tanto lo que Él abre, nadie puede cerrarlo, y lo que Él cierra, tampoco nadie puede abrirlo. Esta es una realidad, hermanos. Entonces les dice a los cristianos que estaban allí en Filadelfia, que ha puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué es lo que les está diciendo? Yo les abro la puerta, yo se las he abierto para que ustedes entren. Nadie les puede impedir eso. Y eso mismo nos dice a nosotros, hermanos, aquí en la iglesia en Quesaltepeque y en todo lugar donde hay una congregación fiel a nuestro Señor. Yo les abro la puerta y nadie puede cerrarles esa puerta. Si ustedes prevalecen en mi verdad, si ustedes se mantienen obedeciendo, nadie puede cerrarles esa puerta. En aquellos días, el ataque a las iglesias a través del Imperio Romano, de ese culto al emperador, era totalmente fuerte. Ellos con su poderío malévolo, con su poderío destructor, podían impedirles entrar en el sentido de lo físico, en el sentido de la libertad, pero no podían impedirles entrar a esa puerta del camino hacia el cielo. Entonces les dice a los cristianos que estaban en Filadelfia que ha puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Puede que las fuerzas de Satanás frustren temporalmente los planes del Señor para su iglesia, pero al final, hermanas, serán los propósitos de Dios los que se cumplirán. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que nadie en esta tierra puede detener los propósitos de Dios. Nadie en esta tierra puede detener los propósitos de Dios para sus hijos, para sus hijas fieles. Nadie puede entrometerse en el poder y en la voluntad de nuestro Dios, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Continuaré hablándoles de hermosas cosas que le dijo a esta iglesia allí en Filadelfia. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude a ser los más fieles que podamos, para que cada uno de nosotros verdaderamente estemos totalmente conscientes de nuestra misión aquí en la tierra, en esa senda de fidelidad y de llegar al cielo eterno. Que el Señor nos bendiga. Amén.